Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Catherine Cárdenas, residente de segundo año de Anestesia y Reanimación, y el día de hoy, en este gran seminario, les vengo a presentar anestesia para cirugía de escoliosis en niños. ¿Cómo afecta la deformidad nuestro plan anestésico? Doy las gracias a mi asesor, el doctor Carlos Andrés López, quien me colaboró en la construcción de esta charla. El día de hoy tendremos este derrotero, comenzando con una introducción, generalidades en anatomía, valoración preanestésica, consideraciones en el intraoperatorio, estrategias analgésicas, retos en el posoperatorio y terminaremos con unas conclusiones. Espero que sea de todo su agrado. Empezamos entonces con una breve introducción, recordando que las primeras descripciones sobre trastornos de la columna fueron descritas hace aproximadamente 4.000 años por parte de los egipcios, donde estos pacientes eran dejados en cama y prácticamente eran sentenciados a la muerte, ya que no había ningún tratamiento ni ninguna intervención quirúrgica que pudiese ofrecérseles y por tanto las complicaciones eran inevitables. Sin embargo, aproximadamente para el año 1925, el doctor Ellsberg realiza la primera descripción sobre intervención quirúrgica en columna lumbar, especialmente en ese momento fue sobre un tumor. A partir de este momento se vinieron dando ciertos avances, tanto tecnológicos en la técnica quirúrgica y por nuestra parte en la técnica anestésica, que han permitido ofrecer a estos pacientes unas estrategias quirúrgicas más seguras, más tempranas y que así van a evitar las complicaciones. Esto es sumamente importante, ya que la cirugía de columna es uno de los procedimientos ortopédicos más comúnmente realizados en la edad pediátrica, siendo la cirugía para escoliosis una de las más frecuentes, con una incidencia de aproximadamente 2% en la población general, y que además de esto tenemos que tener en cuenta que las deformidades espinales podrán ser el resultado de condiciones congénitas, adquiridas o traumáticas. E independientemente de cuál sea su etiología, debemos tener en cuenta al momento en el cual nos enfrentamos ante un paciente con escoliosis que sus comorbilidades, el posicionamiento durante la cirugía, el daño neurológico tanto previo como posible durante la cirugía y la pérdida sanguínea van a ser factores que afecten a nuestro paciente y a los cuales debemos estar muy alerta. Recordamos entonces un poco de anatomía, diciendo que tenemos 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Y 4 curvaturas, las cuales van a ser importantes. 2 anteriores, las cuales van a ser la curvatura cervical y la curvatura lumbar, siendo estas las lordosis, y las curvaturas posteriores, la curvatura torácica y sacra, siendo las cifosis, teniendo en cuenta que estas van a estar sumamente afectadas en los pacientes con escoliosis. Además de esto, que la irrigación de la médula espinal va a estar dada por ramas de la aorta, siendo las arterias vertebrales y segmentarias, las cuales den las 3 arterias principales de la médula espinal, las cuales van a ser la arteria espinal anterior, la cual es única, y 2 venas espinales posteriores, El drenaje venoso, a su vez, va a ser dado por las venas radiales, que se van a convertir en venas medulares, y asimismo en un plexo venoso epidural que va a drenar a las cavas. Debemos tener en cuenta en este plexo venoso epidural que estas van a ser venas que no contienen válvulas, por lo tanto, ante cualquier aumento de la presión intraabdominal o que cause regurgitación, no van a haber válvulas que lo eviten y por lo tanto, ante este momento vamos a tener aumento de la regurgitación y por lo tanto aumento en el sangrado y en el campo quirúrgico. Asimismo, nos preocupamos de manera aguda sobre los cambios y la autorregulación cerebral. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la autorregulación medular es muy parecida a la cerebral, la cual se mantiene también en rangos de presión arterial de 60 a 120 y que su flujo sanguíneo medular va a ser de aproximadamente 70 por cada 100 gramos por minuto y que factores como la hipoxemia, la hipercapnia van a causar dilatación al igual que en el cerebro y que factores como la hipocamia van a causar vasoconstricción. Además de esto, durante los estudios se ha tratado de evidenciar durante los diferentes momentos de la cirugía para corregir la escoliosis cuáles son los factores que se ven afectados en la misma y se ha visto
que durante el periodo de máxima distracción, durante la cirugía de escoliosis, tenemos una disminución bastante marcada con respecto a los controles del flujo sanguíneo medular y por lo tanto cuando se hace control de potenciales evocados motores es bastante dramática. Es por esto que durante estos momentos de distracción máxima debemos propender porque nuestros pacientes se encuentren eucápnicos y además de eso con unas presiones arteriales medias adecuadas. Pasamos entonces a definir escoliosis, donde encontramos que va a ser una deformidad lateral o de la rotación de columna mayor a 10 grados, que su etiología va a ser congénita muscular y en la mayoría de los casos hasta en un 88% idiopática, que la escoliosis idiopática va a ser más común en mujeres con un ratio de 4:1 y que la necesidad de cirugía va a estar definida por el ángulo de Cobb teniendo en cuenta la vértebra más afectada. Entonces, para nosotros y para estos pacientes, ¿cuál va a ser el propósito de la cirugía de escoliosis? Entonces, este va a ser un acto quirúrgico, el cual va a intentar llevar al paciente a una anatomía cercana a la normal, pretende evitar además de eso la progresión de la deformidad y que estas deformidades sean amortiguadas o las complicaciones secundarias a estas. Complicaciones pulmonares, las cuales de no ser amortiguadas podrán llevar a nuestros pacientes a... Y cuando tenemos la valoración preanestésica, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, debemos hacer una valoración preanestésica en las cuales nos hacemos dos preguntas grandes. Si contamos con escalas de riesgo cardiovascular o pulmonar para este tipo de intervenciones quirúrgicas y si existen guías de valoración preanestésica claras en pediatría para este contexto. Lastimosamente, no contamos con ninguna guía, ninguna guía de riesgo cardiovascular específica para estos pacientes. Sin embargo, podremos hacer alguna especulación, aunque no muy certera, sobre las que ya contamos, en la cual decimos que la cirugía de columna va a ser una cirugía ortopédica mayor, contando con un riesgo intermedio de una complicación cardiovascular. Sin embargo, no vamos a poder hacer uso de este tipo de algoritmos a los cuales nos vemos enfrentados a diario con nuestros pacientes adultos. Realizando una búsqueda en la literatura y en otras sociedades, encontramos entonces ciertas guías que nos dan pautas para hacer una valoración sistemática de nuestros pacientes, valorando así el riesgo de los mismos en los órganos o en los sistemas más afectados durante la patología y durante la cirugía de escoliosis, teniendo así que debemos valorar de manera muy acuciosa la función cardíaca, la función respiratoria, la función espinal y el riesgo de lesión, las posiciones anómalas y la pérdida sanguínea. Todo esto soportado además por los diferentes registros que nos dicen que los pacientes ASA 3 y ASA 4 menores de un año con cirugía emergente, enfermedad cardiovascular y que van a ser llevados son los pacientes que presentan mayor cantidad de cardiovasculares y muertes. Y muy probablemente durante la cirugía de escoliosis nos enfrentaremos a pacientes hasta 3 y hasta 4 y a pacientes que tengan enfermedad cardiovascular. En línea con esto, hacemos un abordaje desde los sistemas que nos recomiendan las sociedades evaluar, empezando con el cardiovascular. Nos hacemos entonces estas dos preguntas. ¿Existen estudios que nos indiquen la incidencia de alteraciones cardiovasculares en pacientes que serán llevados a corrección de escoliosis? Y si estos pacientes presentan factores de riesgo cardiovascular. Traemos entonces este estudio donde se evaluó la incidencia de los factores de riesgo en los pacientes que iban a ser llevados a cirugía de corrección de escoliosis. Fueron 531 pacientes de 2009 a 2017. A todos se les realizó ecocardiograma independientemente de si tenían sintomatología o antecedentes previos de malformaciones cardiovasculares. 28% de los pacientes presentaron anormalidades cardíacas y no hubo relación entre las anormalidades cardíacas y el ángulo de Cobb, como podemos ver en estas tablas, donde nos encontramos que el defecto del septo interatrial, el prolapso de la válvula mitral y la regurgitación mitral leve son las principales anormalidades cardíacas que encontramos,
Como podemos ver en esta tabla de abajo, no hay una relación directa entre el ángulo de Cobb y la presencia de esto. Es por esto que podemos concluir que las malformaciones cardíacas son más frecuentes en los pacientes con escoliosis, que siendo esta el prolapso de la válvula mitral la más frecuente, y que la presencia de estas no va a tener relación con el ángulo de Cobb. Sin embargo, van a representar un factor de riesgo cardiovascular. Estos no, durante los estudios que se revisaron, no han representado ser una causa de aumento en la mortalidad de los pacientes. Es por esto que a partir de esto no recomendamos se haga ecocardiograma a todos los pacientes, pero que sí vigilemos de una manera estrecha cualquier sintomatología o cualquier signo que nos pueda decir que estos pacientes están cursando con alguna patología cardiovascular que los esté descompensando de manera aguda. Continuamos entonces con la vía aérea. Estas dos preguntas. El sitio de la columna afectado va a tener implicaciones a la hora del abordaje de la vía aérea y qué tan frecuente es encontrar vía aérea y que son llevados a cirugía de escoliosis. Encontramos entonces esta clasificación de vía aérea en niños publicada en la revista de Psicología, donde nos dicen que podremos clasificar la vía aérea de los niños como una vía aérea inesperada, una vía aérea sospechosa o una vía aérea anticipada. Podremos entonces clasificar a la mayoría de nuestros pacientes en una vía aérea sospechosa, ya que la mayoría de nuestros pacientes van a tener patrones obstructivos pulmonares o además de esto van a tener malformaciones craneofaciales o su patología de escoliosis va a estar centrada en la columna cervical o en la columna torácica. Y a pesar de eso, entonces, y a pesar de que muchos pacientes no van a poder realizar las maniobras o las escalas de vida difícil, a los pacientes que sean colaboradores y que podemos utilizar el movimiento de la articulación atlanto-occipital, la función mandibular y el Mallampati para evaluar el ritmo. Sin embargo, no se tienen reportes sobre estos pacientes. Y aunque la literatura es escasa, logré encontrar que a partir de diferentes reportes de casos, se encontró que en estos pacientes con escoliosis o que van a ser llevados a cirugía, hay una mayor incidencia para la que dificulta la ventilación, hay deformidad de la columna, hay la deformidad de columna cervical y torácica alta, nos va a presentar un factor de riesgo importante y que los pacientes hasta 3 y hasta 4 con un bajo peso van a representar hasta un 1.3% de riesgo de presentar vía aérea. Es por esto que el cual es muy alto y es por esto recomendamos que si bien no todos los pacientes vamos a poder decir de manera a priori que van a tener una vía aérea difícil, recomendamos que se tenga siempre un plan B a la mano y en el quirófano que nos pueda hacer avanzar rápidamente en el algoritmo. Continuamos entonces con la valoración pulmonar, en la cual nos hacemos estas tres preguntas. ¿Qué tanto afectará el ángulo de Cobb la función pulmonar? Las pruebas de función pulmonar se deben realizar a todos los pacientes que serán llevados a cirugía de escoliosis y qué parámetros me harán solicitar entonces la reserva de unidad de cuidados intensivos previa. Entonces debemos el ángulo de Cobb va a ser el ángulo del cual podamos sacar bajo tres medidas. Vamos a buscar una vértebra apical, una vértebra límite, la vértebra apical siendo la vértebra que más se desvíe en el eje vertical, acá representada como el número 1, y las vértebras límites van a ver una vértebra límite superior y una vértebra límite inferior, y el ángulo de Cobb va a ser formado por las líneas paralelas que pasen pues, de esta intersección, siendo escoliosis nuevamente con una curvatura mayor a 10 grados, y la podremos clasificar como leve de 10 a 24 grados, moderada de 4 a 50 y severa mayor a 50. Esta va a tener una indicación de cirugía en columna lumbar cuando hay un ángulo de Cobb mayor a 40 y en la columna torácica mayor a 50. Que los pacientes con un ángulo de Cobb mayor a 65 van a tener enfermedad pulmonar restrictiva, que mayor a 100 grados del ángulo de Cobb va a haber disnea de esfuerzo y que los pacientes con un ángulo de Cobb mayor a 120 grados va a haber hipoventilación alveolar y estos pacientes que se mantendrán hipoxémicos como lo podremos ver en gases arteriales. Es por esto que ante pacientes con mayor a 35 grados o enfermedad neuromuscular,
Realmente cuando se busca en la literatura hay una amplia gama de las cuales podríamos hacer uso, sin embargo las que se relacionan con desenlaces en el postoperatorio son la espirometría, la cual podremos realizar en pacientes mayores de 6 años, aunque sean colaboradores, la presión máxima inspiratoria y expiratoria, y ante pacientes que no sean colaboradores o a los cuales se les pueda realizar una de estas pruebas, que podríamos realizar la prueba de Thorne Test, la cual, si bien no está validada o no tiene unos grandes estudios, nos podría dar cuenta de cuál puede ser el pulmonar. Y esta se va a realizar de esta manera y vamos a dar un puntaje de 0 cuando no hay movimiento, un puntaje de 1 cuando hay movimiento de 0.5 centímetros, un puntaje de 2 cuando tenemos de 0.5 a 1 centímetro y un puntaje de 3 cuando tenemos movimiento, teniendo así que los pacientes con un puntaje de 0 y 1 van a ser los pacientes de factor de riesgo. Traemos entonces este análisis retrospectivo donde se evaluaron 108 pacientes, 10 a 2016, 88% fueron mujeres y la edad media fue del 14% y se mantuvo que 74% fueron de la cirugía. Encontraron entonces que los principales factores de riesgo para ir a ventilación en el postoperatorio eran un ángulo de COP mayor a 70, un número de segmentos involucrados mayores a 11, un BEV1 menor a 37, una capacidad vital forzada menor a 38, y estos eran pacientes que iban a ser llevados a ventilación en el postoperatorio. Es por esto que pacientes con un patrón restrictivo, como dijimos previamente, con una presión, con una BEV1 menor a 40, o una capacidad vital forzada menor a 40, un ángulo de COP mayor a 70, más de 11 niveles a intervenir durante la cirugía, o una presión inspiratoria menor a menos 30, debemos hacer reserva de unidad de cuidados intensivos ante la posibilidad de llevar a estos pacientes a una extubación programada. Pasamos entonces a las consideraciones en el intraoperatorio, donde debemos tener en cuenta el posicionamiento del paciente, la neuromonitoría, el sangrado y el manejo de la temperatura. Dentro de la posición, debemos tener en cuenta que la cirugía de escoliosis es una de las cirugías más versátiles con respecto a posición, y debemos tener en cuenta qué implicación va a tener la posición en nuestro plan anestésico. Tenemos entonces la posición en prono, la posición en decúbito lateral y la posición en los cuales van a ser las principales en nuestro método. Traemos entonces esta revisión sistemática donde se intentó ver cuáles son las más asociadas que iban a ser llevados a cirugía de escoliosis, encontrando que para la cirugía en prono las principales complicaciones eran pérdida visual, hemosis, úlceras por presión y síndrome compartimental abdominal. Y para la posición quirúrgica de rodilla-pecho, la pérdida visual, el ACV, el síndrome compartimental de extremidades inferiores iba a ser uno de los más comunes. Y estos guardan relación con los factores de riesgo. Siendo así, la obesidad, la pérdida de sangre importante, la cual se va a correlacionar con presiones arteriales medias, bajas durante el intraoperatorio, con grandes cambios, con presión externa de globo ocular, que es tratamos de mantener los pacientes con exposición durante cirugías prolongadas, y el síndrome compartimental va a tener los factores de riesgo, nuevamente obesidad, apoyo sobre el abdomen o las extremidades y la duración del procedimiento. Es por esto que debemos evitar las zonas de presión haciendo uso ya sea de rollos, bolsas de agua, en las zonas de presión del superior. Mantener la mayor estabilidad dinámica y sobre todo evitar la hipotensión, teniendo en cuenta los percentiles 5 para la edad. Pasamos entonces a la neuromonitoría, en la cual nos hacemos la gran pregunta de si el uso de neuromonitoría impacta en la reducción del daño neurológico en el operatorio, ya que este es un tema bastante debatido. Vamos a recordar brevemente que los potenciales provocados sensoriales van a ser potenciales cuando se generando el nervio mediano genital con el peroneal común
el cual va a viajar por el tracto espinotalámico, del tálamo a la parte sensitiva, y en el cual, por medio de electrodos ubicados en el cuero cabelludo, vamos a poder evaluar la frecuencia de dicho potencial. Y que además de eso, los potenciales evocados motores se van a ubicar electrodos en el cuero cabelludo sobre la corteza motora, los cuales van a enviar unas señales y vamos a poderlo, lo vamos a poder registrar por medio de amplitud y frecuencia en el músculo espinal. Sabemos entonces que como este es un tema de gran controversia, se han hecho varios análisis y varios estudios de casos, donde traigo este publicado en 2017, donde se analizaron 121 casos en los cuales se encontró que esta es una prueba altamente específica y con un buen valor predictivo negativo, la cual nos podría estar hablando de que estos pacientes o nos podría estar asegurando que estos pacientes están teniendo infección medular durante el operatorio y durante los periodos de distracción. Sin embargo, podríamos deducir de esta tabla que ante la baja sensibilidad podría ser dado, ya que es un evento pero que podría representar algo importante o importante para nosotros. Y ante la controversia, la Sociedad para la Investigación de Escoliosis en 2009 lanza un comunicado que fue vigente hasta un nuevo, en el cual recomienda que para todos los pacientes que van a corrección de escoliosis se utilice monitorear en un operatorio de potenciales provocados para evitar el daño neurológico. Y una vez lo tengamos disponible y hagamos uso de esto durante el intraoperatorio, debemos tener en cuenta que ante el cambio o ante la pérdida de los potenciales evocados de la neurológica, o en concreto cuando se utilicen, nosotros como anestesiólogos vamos a tener un papel importante que va a jugar durante este momento. Entonces, vamos a tratar de optimizar la presión arterial media, vamos a optimizar el hematocrito ante pacientes que han tenido pérdidas importantes, optimizaremos el pH y el PCO2, buscaremos la normotermia y evaluaremos junto con todo el equipo quirúrgico la necesidad de hacer un test que requiera despertar al paciente. Asimismo, el cirujano deberá implementar el estímulo quirúrgico y por parte del psiquiatra, el ser equivocado deberá declarar. Entonces pasamos a la parte de sangrado y el mismo. Nos hacemos entonces la pregunta de qué factores de riesgo se han identificado que aumentan el riesgo de sangrado. Tenemos entonces que a través de los estudios, a través de los estudios se hacen repetitivos diferentes factores de riesgo, o sea, que nuestros pacientes van a tener el mayor riesgo de sangrado, como son la esclerosis neuromuscular, el ángulo de foco mayor a 50 y los números de niveles a ser funcionados durante la cirugía. En este caso resalto principalmente el mayor a 6, ya que mayor a 10 pues es mucho mayor factor de riesgo. Y este tenía una mayor cantidad de pacientes. Es por esto que debemos tener en cuenta que estos pacientes van a tener un sangrado y que debe haber una vigilancia estrecha de hemodinámica, y además de eso, la presión arterial media tienen otros signos como la descarga cardíaca o el bajo gasto, las cuales van a hablar de necesidad de una transfusión, y deberíamos tratar de mantener una relación 1 a 1 como lo hemos hablado de estudios en trauma, o hacer uso de otras medidas como puedan estar dando cuenta de qué tipo de imponer, qué tipo de transfusión necesitan los pacientes. Además de esto, nos vemos enfrentados durante la valoración planistética a que los pacientes llegan normalmente o llegan frecuentemente con pruebas de coagulación de coagulación. Nos hacemos entonces la pregunta de si estas pruebas de coagulación tienen algún valor predictivo. Traigo este estudio en el cual se evaluaron 854 pacientes, a los cuales a todos se les realizó TP y TPT, y se encontró que 393 iban a tener anormalidades de laboratorio de pruebas de coagulación, que 361 no tenían significancia clínica, que 264 tenían anticoagulante lúpico dentro de sus pruebas de coagulación alteradas,
y que solamente 32 pacientes tenían un desorden del sangrado. Es por esto que solamente debemos solicitar pruebas de coagulación a pacientes que sospechemos de una manera clara, ya sea por factores personales, las pruebas de coagulación y no de manera sistemática, ya que esto podría retrasar la cirugía de los pacientes. Además de esto, teniendo en cuenta que es una cirugía que va a sangrar de manera larvada y que puede llegar a sangrar de manera, pues de una manera grande, se recomienda entonces el uso de antifibrinolíticos, soportado entonces con esta revisión de Cochrane. Es una revisión sobre, una actualización sobre una revisión previa. Esta fue publicada en 2016, en la cual se evaluó diferentes antifibrinolíticos en el impacto tanto en la reducción del sangrado como en la reducción de la necesidad de hemocomponentes. Y como podemos ver acá, hubo una reducción significativa, tanto estadística como clínicamente significativa, en la cantidad de sangrado durante la cirugía. Y además de esto, en la cantidad de unidades de glóbulos rojos o DCC a ser infundidos o a ser transfundidos al paciente. Es por esto que debemos hacer una reserva de hemocomponentes ante los factores de riesgo, ante la identificación de factores de riesgo, como lo dijimos anteriormente, y debemos hacer uso de ácido tranexámico a una dosis de 10 miligramos kilogramo en bolo y posterior a esto 10 miligramos kilogramo hora. Pasamos entonces al control de temperatura, donde debemos tener en cuenta o nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el control de temperatura? ¿Con qué técnicas de calentamiento o prevención de pérdida de calor disponemos? Y si son efectivas dichas técnicas. Tenemos en cuenta que una temperatura menor a 36 grados se ha asociado a infección del sitio operatorio, a deterioro de la coagulación, a un mayor tiempo de estadía en la unidad de cuidados posanestésicos y arritmias cardíacas, lo cual va a dar desenlaces negativos en nuestros pacientes y vamos a tratar de mantener en los mismos. Esto lo podemos realizar por medio de diferentes estrategias, empezando incluso en el preoperatorio. Recomendamos entonces que a pacientes mayores de 10 kilogramos que van a ser llevados a cirugía no cardíaca mayor a 2 horas, se realice un precalentamiento con calor convectivo a 42 grados, 45 minutos previo al inicio del procedimiento. Además de eso, las diferentes sociedades recomiendan que podríamos aumentar la temperatura del quirófano a 24 previo a la incisión quirúrgica para evitar la pérdida de calor del paciente. Y aunque el uso de líquidos intravenosos calientes o tibios no va a aumentar la temperatura de nuestros pacientes, sí va a disminuir la pérdida. Y aunque en cirugías no comúnmente del aire forzado, podríamos utilizar las camas que proveen calor a los pacientes. En este estudio se trató de realizar, auditar cuál era la efectividad sobre la hipotermia. Se encontró entonces que el calentamiento activo de los pacientes redujo el tiempo de aparición del primer caso hipotérmico en 111 minutos y que aumentó la primera media de temperatura a 0,5 grados. Sin embargo, y lastimosamente, la última media de temperatura permaneció sin cambio. Sin embargo, lo que nos muestra este estudio es que los pacientes van a permanecer mayor tiempo eutérmicos y por lo tanto esto va a mejorar las condiciones de las cuales hablamos previamente, que podría ser un factor de riesgo para aumentar sangrado o para tener complicaciones en el postoperatorio. Es por eso que recomendamos que se haga uso de técnicas de calentamiento de manera activa. Pasamos entonces a las estrategias analgésicas, en las cuales debemos tener en cuenta que la analgesia multimodal cuenta con un papel muy importante en el cual podremos de analgésicos no esteroideos, gabapentinoides, antagonistas NMDA y del analgésico incluso epidural. Traemos entonces este estudio en el cual se intentó utilizar un protocolo ERA para cirugía no invasiva, en el cual se intentaba que fuera una anestesia libre de opioides. Se encontró entonces que los pacientes a los cuales no se les dio opioides durante el intraoperatorio en la unidad de cuidados posanestésicos tuvieron un mayor consumo de morfina oral. Sin embargo, el total en el postoperatorio de consumo
de opioides para los pacientes a los cuales no se les dio opioides en el intraoperatorio fue muchísimo menor. Con este estudio realmente no queremos llevarnos la idea de que es importante o de que es primordial que los pacientes nos pongan analgésicos opioides en el intraoperatorio. Queremos que quede claro que la analgesia multimodal nos podrá estar dando cuenta de que estos pacientes van a tener menor requerimientos en el postoperatorio y por lo tanto podremos estar evitando las consecuencias. Además de esto, tenemos esta revisión en la cual se comparó epidural, la analgesia epidural versus la analgesia sistémica, en la cual se encontró que la analgesia, la cual fueron 11 estudios en la revisión sistemática, 7 estudios en el análisis de los resultados, fueron entonces 140 pacientes que fueron llevados a analgesia epidural y 109 analgesia intravenosa. Se encontró entonces que la analgesia epidural da una mejoría en los valores de dolor en el postoperatorio de 6 a 8 horas. Y esta analgesia epidural deberá ser confirmada por parte del cirujano. Entonces esto va a requerir que tenga una comunicación directa con el cirujano. Además de eso, el rendimiento de los estudios de ketamina en la cirugía ortopédica. Para esto traemos este estudio en el cual, publicado en 2019, en el cual se evaluó la analgesia perioperatoria con el uso de ketamina. Y se encontró que la ketamina fue tanto estadísticamente como clínicamente significativa para disminuir los contagios de dolor en el postoperatorio tanto a las 12 como a las 24 horas. Y nos hacemos además de esto la pregunta de si la lidocaína podría funcionar en el paciente. Traigo entonces este RCT donde se evaluaron 70 pacientes que fueron llevados a cirugía de abordaje posterior, se realizó lidocaína versus placebo y se evaluó el consumo de opioides en las 24 horas. Se encontró entonces que hubo un consumo de opioides en el postoperatorio de 48 miligramos para el grupo de lidocaína y de 51 miligramos para el grupo de placebo, encontrando entonces que para la lidocaína no hay evidencia que soporte su uso en cirugía. Sin embargo, no todo es epidural y ketamina, sino que con el advenimiento de nuevas técnicas regionales como el ESP, se han venido haciendo reportes donde incluso a los pacientes no se les da opioides durante el intra y el postoperatorio, con cambios y escalas de dolor bastante. Es por eso que debemos evaluar la pertinencia de la técnica anestesia en el paciente, en un cirujano el cual esté entrenado en el procedimiento de catéter epidural, podría recomendar utilizarlo. Que debemos hacer uso de las estrategias analgésicas multimodales y que debemos tener en cuenta que nos podríamos utilizar en el uso de las nuevas técnicas funcionales para brindar así una mejor analgesia. Pasamos entonces y por último a los retos en el postoperatorio. ¿Cuáles van a ser entonces las complicaciones más frecuentes en estos pacientes? Pues a través de los estudios se ha encontrado que las complicaciones más frecuentes en estos pacientes son las pulmonares, como lo mencioné anteriormente. ¿Y a qué pacientes debemos diferir la actividad? Por eso se trae este estudio, donde es un estudio observacional con 289 pacientes valorados de 2006 a 2012, donde se trató de encontrar cuáles eran los factores de riesgo que se relacionaban con la necesidad de ser llevados a unidad de cuidados intensivos y a diferir la extubación. Se realizó entonces en corrección de escoliosis en pacientes que iban a ser llevados a cirugía de más de 8 horas. Se encontró entonces que los riesgos iban a ser una infusión de líquidos endovenosos mayor a 5 litros, un volumen de sangre administrado mayor a 600 cc y un tiempo quirúrgico mayor a 18 horas. Y si bien estos pacientes fueron extubados, 70% fueron extubados en las 24 horas siguientes. Si bien nuestros pacientes generalmente no tienen un cambio de volumen tan alto como 6 litros, ni tiempos quirúrgicos mayores, como en 5 litros, ni tiempos quirúrgicos mayores a 18 horas, en el momento en el cual estemos pensando en extubación, debemos tener en cuenta el posicionamiento y el riesgo de edema de la vía aérea, el cual nos vaya a hacer sospechar de preferir llevar a los pacientes a una unidad de cuidados anestésicos para realizar una extubación programada. Pasamos entonces a las conclusiones.
en las cuales tenemos que ante una deformidad de columna cervical o torácica alta debemos estar preparados a una vía aérea difícil, debemos optimizar nuestros pacientes desde la parte de hemoglobina y hematocrito y evaluar cuál va a ser el impacto de la cirugía en la reducción del mismo, que los pacientes con un ángulo de TOC mayor a 65 van a tener una mayor probabilidad de enfermedad obstructiva pulmonar y por lo tanto complicaciones en el postoperatorio, que se debe ser cuidadosos en el posicionamiento de los pacientes evitando zonas de presión, que recomendamos o que se recomienda por parte de las sociedades el uso de neuromonitoría como motor para evitar las lesiones nodulares, que debemos hacer uso de agentes antifibrinolyíticos que disminuyen el estado de transfusión, que debemos hacer uso además de la analgesia multimodal y que ante grandes pérdidas de volumen y recambio del mismo podríamos considerar una activación programada en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Muchísimas gracias.